Preparando el mensaje estaba pensando y recordando lo que sucede en algunas iglesias. Cualquier parecido con la realidad o con nuestra realidad es mera coincidencia, pero pasa que en algunas iglesias siempre están inquietos los hermanos y preguntan, ¿dónde está el pastor? Hay problemas por acá y la pregunta es, ¿y el pastor qué está haciendo? ¿Dónde está el pastor? Y el pastor debería estar aquí y hay un problema por allá y el pastor debería estar acá. Bueno, el pastor no es omnipresente, ¿cierto? Aparte de eso, ustedes notan que en la iglesia, en particular la nuestra, hay una organización, ¿cierto? Es por eso que, por ejemplo, tenemos un culto especial y los hermanos se preparan y se prepara el hermano para dar un testimonio, se ha preparado una prédica y hay un montón de gente atrás organizándose y preparándolo todo para que ustedes puedan sentarse y escuchar y aprender y caminar y crecer en el Señor. Bueno, pero esto sucede, mis hermanos, precisamente porque el Hijo de Dios acude al llamado del Señor. Una vez que se ha convertido, una vez que se ha arrepentido y ha creído en Cristo, comienza su caminar en la fe. Y llega un punto en su caminar en la fe que entonces obedece al Señor, escucha su llamado y comienza a servirle. Mis hermanos, pero quiero dejar en claro algo en esta mañana. El servicio, el crecimiento que podamos otorgar a la congregación no depende solo del pastor, no depende solo de los hermanos que están ya aquí sirviendo en los ministerios. Es también una responsabilidad de usted que ha venido esta mañana a sentarse en el asiento que tiene acostumbrado a venir cada domingo. Eso está muy bien y está correcto. Nos gozamos en el Señor por aquello, pero debemos dar un paso más. Cada uno de los que estamos aquí somos responsables de acudir al llamado del Señor en obediencia a su palabra. Escuche, esta congregación tiene en promedio 800 miembros, pero solo 200 están sirviéndole al Señor. ¿Qué pasa con el resto? ¿Es usted parte de los 200 o parte del resto? Bueno, el sermón en esta mañana se titula El privilegio del cuerpo de Cristo. Y es interesante hablar sobre este tema, interesante observar esta palabra del privilegio y en cuanto al cuerpo de Cristo. El contexto del capítulo 4 de Efesios, de nuestro texto base, nos habla de algunos aspectos muy interesantes, pero el más inmediato, el capítulo número 3, observamos cómo el apóstol Pablo hace una observación muy importante y está mencionando que ahora el pueblo de Dios, haciendo referencia que el pueblo de Dios ahora se va a extender. Efesios 3, capítulo 6 nos dice que los gentiles, un poco más atrás, versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, es decir, porque solo había un pueblo de Dios y eran solo los israelitas. Entonces, ese ministerio no era dado a conocer a otros pueblos. ¿Cuál misterio? Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Quiénes son los gentiles? En aquel tiempo todos aquellos que no eran del pueblo de Dios, no eran por linaje, por sangre, no eran israelitas. Pero escuche, esos gentiles ahora en el tiempo, se habla en la actualidad que nosotros también somos esos gentiles y ahora somos insertados en el pueblo de Dios. Ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora nosotros somos parte de ese pueblo y hay un solo pueblo. Más adelante el apóstol Pablo nos va a hablar acerca del amor que excede todo conocimiento para pasar al capítulo 4,
que nos habla de la unidad del Espíritu. Bueno, en ese sentido entendamos lo siguiente: el cuerpo de Cristo es uno solo, pero al ser uno solo también se entiende que hay muchos miembros. Yo me pregunto, ¿pude haber venido esta mañana y dejar mi brazo en la casa? No se puede, ¿no es cierto? Es algo ilógico. El cuerpo viene y viene completo. No puedo venir yo sin una parte de mi cuerpo. Así todos somos un solo cuerpo, pero hay un gran privilegio aquí. Al ser parte del cuerpo de Cristo, el privilegio para empezar comienza por la salvación. Qué tremendo y enorme privilegio, que yo no lo merezca, que yo no haya hecho nada, ni tampoco puedo, y el Señor me haya tomado en cuenta para salvación. Empecemos por ahí. En segundo lugar, me toma, dice el Señor Jesucristo, y me pone como parte del cuerpo. Y ahora somos uno solo. Pero en la práctica, ¿qué tan cierto será esto? Bueno, nuestro Señor Jesucristo en Efesios capítulo 4 del 11 al 16 nos enseña tres aspectos fundamentales que Él nos deja en cuanto al privilegio del cuerpo de Cristo. Primero, nuestro Señor realiza o prepara algo previamente, es la preparación de Cristo. Leamos el versículo 11 y 12, dice: y Él mismo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué cosa dice que el Señor ha constituido? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, les hago repetir esta parte para que tengamos en mente cómo inicia esta porción de la palabra de Dios. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo constituye algo que después va a ser fundamental en adelante cuando Él ya parta después de su resurrección, y es que el Espíritu Santo llega como ahora la nueva consolación y va a estar con todos los que serán los hijos de Dios. Y ahora Él es el que se va a manifestar con los dones espirituales para que nosotros podamos servirle. Nuestro Señor Jesucristo entonces establece evangelistas, profetas, apóstoles, pastores, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Bueno, eso es lo que sucede de ahí en más. Lo que usted está viendo, mis hermanos, es, por ejemplo, un hermano acá adelante que el Señor le ha dado el don de enseñar, le ha dado el don de exhortar, y así en algunos ministerios, como los hermanos Ujieres, el don del servicio. Y lo único que estamos haciendo es estableciendo los dones, estamos practicando y poniendo en práctica, ejecutando los dones que el Señor nos ha dado, así como Él lo constituyó en su momento. Ahora, esta preparación consiste que el Señor nos pone a nosotros todo lo necesario para que podamos ponerlo en práctica, tomando en cuenta que cada creyente le es dado un don en particular como parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es lo importante, mis hermanos? El cuerpo debe estar unido, y por eso comienza así el capítulo 4 de Efesios, la unidad del Espíritu. Escuche, en algunos otros mensajes siempre yo les doy ese ejemplo de que, si ustedes lo recuerdan, si es que se han golpeado el dedo pequeño del pie. ¿Alguna vez se han golpeado el dedo pequeño del pie? Es lo más doloroso del mundo, ¿no? Y uno se pega, se pone rojo, se tapa la boca, se jala los pelos, bueno, pasa de todo, ¿no es cierto? Porque el dolor es impresionante. Pero, ¿sabe que hay algo muy bonito de esto, de golpearse sí, hay algo bonito de golpearse el dedo del pie. Lo bonito es la creación del Señor, cómo nos ha hecho a cada uno, cómo nos ha constituido, de tal forma que si yo me golpeo el pie pequeño, del dedo pequeño,
yo estoy medio cruzado los cables. Si me golpeo el dedo pequeño del pie, perdón. Entonces, una vez que uno se golpea, nosotros estamos diseñados de tal forma de que podemos con el tronco dirigirnos a ese miembro pequeñito, ¿no es cierto? Y enseguida toparnos y sobarnos, ¿no es cierto? Hasta que pase el dolor, porque el dolor es como que está ahí latiendo, ¿no es cierto? Y con la otra mano estoy tratando de buscar por ahí el alcohol, si me corté o me hice algo para ponerme, y todo mi cuerpo deja lo que estaba haciendo para atender precisamente a ese que era dedo pequeño del pie. De la misma forma, mis hermanos, todos somos un solo cuerpo. Todos tenemos una función. Por más insignificante que pueda parecer un miembro por ahí pequeñito, es importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Los miembros del cuerpo están cerca para poder ayudarle. Mis hermanos, en esta mañana, quienes están acostumbrados por la gracia del Señor, y les felicito, a venir a escuchar un mensaje el día domingo, ¿están cerca del cuerpo o están lejos del cuerpo? Mis hermanos, sucede que el propósito del cuerpo de Cristo es la edificación de ese cuerpo. Si usted encuentra o si usted busca, la explicación o tal vez alguna enseñanza sobre cuál es la responsabilidad de los hijos de Dios, bueno, una de esas responsabilidades es precisamente la edificación de mi hermano. Yo tengo que buscar el crecimiento de mi hermano. Eso es lo que dice su palabra. No lo digo yo. Eso es algo que debemos hacerlo todos. Entonces, mis hermanos, dicho eso, la edificación de esta iglesia, el crecimiento del cuerpo de Cristo, no es responsabilidad tan solo del pastor, ni tan solo de los hermanos que en este momento están sirviendo en la Nueva Jerusalén. Es responsabilidad de todos ustedes. Ahora tal vez alguien me pueda decir, bueno, pero yo voy a hacer mi parte, voy a hacerlo de alguna manera. Déjeme decirle que, sí es posible. Hay formas de cómo edificar el cuerpo de Cristo, pero hay algunas que son más fáciles, otras que son medianamente fáciles y otras que son muy difíciles. Empecemos por las difíciles. Si usted quiere edificar el cuerpo de Cristo y está lejos del cuerpo, bueno, esa es la manera más difícil de edificar el cuerpo. Encuentre usted una manera de edificar a los hermanos estando lejos del cuerpo. Va a tener que encontrar mucha creatividad para aquello. Pero conforme se va acercando al cuerpo, entonces el cuerpo está cerca para suplir las necesidades de los otros miembros, de tal forma que podamos crecer juntos. El sermón de esta mañana, mis hermanos, es para quienes están aquí y no están cerca del cuerpo. El Señor nos está llamando a que haya una unidad. Y con esto entonces viene un poco lo que nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 19 al 20. Les pido que me acompañen a esta porción de la palabra. Primera de Corintios 12, versículos del 19 al 20. Dice la palabra del Señor: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El propósito es la edificación, como dice incluso versículos más antes de ese mismo capítulo, en el versículo 4, existe diversidad de dones, pero un solo espíritu. Mis hermanos, es nuestra labor el poder acudir al llamado del Señor. Está muy bien que vengamos a escuchar cada domingo la palabra del Señor, pero no se quede con eso. No es posible, mis hermanos, que estemos aquí solo cada domingo y que nos hagamos ciegos o sordos al llamado de Dios, a poder servirle, a poder insertarnos en un ministerio. Aquí, hoy por hoy, hay 9 ministerios, mis hermanos.
9 ministerios. Pero sucede algo que inquieta nuestros corazones al pastor y los hermanos que trabajamos con el pastor. Los seminaristas graduados nos dicen. Ya nos graduamos hace tiempos, mis hermanos, pero por la gracia del Señor estamos trabajando con el pastor. Y algo nos inquieta fuertemente, que en esos 9 ministerios los líderes que sirven allí son los mismos de siempre y están cansados, están un poco agotados y se renuevan con el Señor. Eso es maravilloso, porque el servicio, mis hermanos, es por amor a Dios. El líder, como escuchábamos en un mensaje el día de ayer de nuestro querido pastor Carlitos Varela, fue un gusto y una bendición el poder compartir con él y verle a los tiempos, y él nos decía, ser líder es ir adelante para morir. Nos habla del sacrificio por los demás, del sacrificio personal, del morir cada día a la carne incluso. Mis hermanos, hay 9 ministerios y líderes que son los mismos de siempre y están cansados, y hay miembros que no permanecen, otros que sí. Y lo que necesitamos hoy en día es hijos de Dios que sean obedientes a su palabra. Por tanto, el Señor ha preparado algo, nos dice el versículo 11 y 12, que constituyó a algunos para el servicio a Dios con el objetivo, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero Cristo no solo lo preparó todo, sino que también nos muestra en este pasaje una motivación. Versículos 13 y 14 de nuestro texto base, que es Efesios capítulo 4. Repito, versículos 13 y 14, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué preparó el Señor entonces todo este panorama del servicio, los dones espirituales? Bueno, su motivación dice que es para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Está sucediendo eso a paso lento o a paso ligero, pero el plan de Dios siempre se cumple? Bueno, esa es la motivación de nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué quiere apuntar? A que todos nosotros lleguemos como a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí sucede algo que es demasiado complicado. Se viene una vez que usted se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo y ahora es hijo de Dios por esa conversión, entonces inicia una cuesta arriba para todos nosotros, porque nadie ha dicho que la vida cristiana es fácil. Se ha escuchado en algunas prédicas, acepta a Jesucristo, y nos decía eso también ayer el pastor Carlitos Varela, acepta a Jesucristo y todo estará bien, todo mejorará, todo será mucho mejor para ti. Esa tristeza que te agobia se terminará, y nos pintan un panorama que es hermoso y maravilloso, pero es mentira. Los problemas quizás pueden continuar, las afecciones, las calamidades, las dificultades y las necesidades quizás volverían a aparecer. Pero lo que cambia es el gozo, mis hermanos, porque ahora Jesucristo está en nosotros y nosotros vivimos por Él y para Él. Esa es la única diferencia. Pero la vida cristiana es complicada, mis hermanos, es muy difícil, y por ahí la frase es cuesta arriba una vez que nos convertimos al Señor. Y es cuesta arriba también porque paso a paso que vamos dando, debemos buscar parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Y el estándar es demasiado alto, ¿correcto? Llegar a la estatura de Jesucristo, mis hermanos, es demasiado alto. Es como subir una escalera que quizás nunca veremos el final. Es cierto, mis hermanos, cualquier ser humano no podrá llegar a esa perfección de nuestro Señor Jesucristo,
pero la palabra del Señor dice que debemos caminar hacia allí, que esa debe de ser nuestra prioridad. Debemos de buscar la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis hermanos, la motivación de nuestro Señor Jesucristo es la unidad de la fe, es el crecimiento y la madurez también. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar. Escuche, el Nuevo Testamento está repleto de advertencias sobre este peligro. Está repleto de advertencias sobre este peligro de dejarnos engañar o dejarnos llevar por cualquier viento de falsa doctrina. Hechos 20 del 30 al 31, Romanos 16 del 17 al 18, Gálatas 1 del 6 al 7, Primera de Timoteo 4 del 1 al 7, Segunda de Timoteo 2, 15 al 18, Segunda de Pedro 2, 1, 3, como para mencionarles algunos. Nos dejamos llevar fácilmente, mis hermanos, por cualquier doctrina o cualquier falsa enseñanza, eventualmente por algunos aspectos que nosotros debemos de considerar. Escuche, uno de estos es cuando nosotros escuchamos, vemos o estamos observando alguna enseñanza en la cual nos sentimos identificados. Estoy pasando por una calamidad, estoy pasando por una necesidad económica, estoy pasando por una pérdida de algún ser querido, entonces abro el YouTube y quizás pongo prédicas sobre la pérdida, prédicas sobre necesidades, lo que sea, y ustedes van a tener un abanico de opciones para poder escuchar. Bueno, esa situación particular que usted está pasando puede ser la puerta para dejar ingresar una falsa enseñanza. ¿Y por qué sucede esto? Mis hermanos, sucede por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos una particularidad, debemos abrir la palabra del Señor. Sucede que usted tal vez tiene alguna curiosidad, quiere tal vez establecer qué significa o de qué trata o en qué consiste la soteriología bíblica, quiere saber qué es la neumatología y la escatología, va al internet, busca una prédica, una enseñanza y otra vez tiene una fuente ingresando a su vida y no sabemos si es que es sana doctrina o es una doctrina de error. Usted puede ser fácilmente engañado o engañada. ¿Por qué? Porque no abrimos la palabra de Dios. En tercer lugar, puede suceder que usted tenga un esquema en la mente, una forma de pensar y dice, yo pienso esto, yo creo que esto es lo correcto, algún día me enseñaron esto, así que voy a buscar información que respalde lo que yo pienso. Entonces empezamos otra vez, abrimos el YouTube y buscamos algo, una prédica, una enseñanza que respalde lo que yo estoy pensando y empiezo a alimentar mi propio pensamiento para argumentar y defender lo que yo estoy pensando. Pero resulta que al momento en que hago yo eso, nuevamente, puedo ser engañado por falsa doctrina. ¿Por qué? Otra vez, porque no abro la palabra de Dios. Hay muchos recursos, sin duda, en el internet, pero úselos para que le ayuden a dirigirse a la palabra de Dios y poder escudriñar y que usted saque sus conclusiones. Pero eso es lo correcto entonces, mis hermanos. Así que nuestro Señor Jesucristo ha tenido una motivación para constituir a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. La motivación es la unidad de la fe y que podamos crecer y madurar en Cristo para no dejarnos engañar. Para eso funcionan aquí los ministerios. Por eso hay aquí ministerios que trabajan con la familia, hay aquí ministerios que trabajan con la enseñanza bíblica, que trabajan con los niños, los adolescentes. ¿Tiene usted algún don? ¿Tiene usted alguna inquietud para servirle al Señor? Aquí hay ministerios de todo, mis hermanos, son 9. Venga y sírvale al Señor.
Entonces, estos tres aspectos se manifiestan para el privilegio del cuerpo de Cristo. Decimos que nuestro Señor Jesucristo ha preparado algo, ¿no es cierto? La preparación de Cristo, que consiste en que constituyó a algunos para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se manifiesta el segundo aspecto, que es la motivación de Cristo al realizar esto. Y en tercer lugar, porque Cristo tiene un objetivo, el objetivo de Cristo. Observemos versículos 15 y 16 de nuestro texto base. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está quizás un pequeño resumen de lo que se ha dicho en esta mañana. El cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. El tronco, los brazos y los dedos, agachándose todos para tenderle al pobre dedo pequeño del pie. El cuerpo está para eso, mis queridos hermanos. El objetivo de nuestro Señor Jesucristo es una transformación continua. Una de las responsabilidades del Hijo de Dios es la edificación del cuerpo de Cristo. Usted está aquí, si usted cree firmemente ser hijo de Dios, entonces debe de saber, debe de recordarlo, debe de tenerlo en la mente todo el tiempo. El Hijo de Dios está para edificar al hermano. La función que usted tiene, la responsabilidad que usted tiene, es velar porque su hermano crezca. Amamos al Señor, pero también amamos a nuestro prójimo. Y dentro de la iglesia, nuestro prójimo es nuestro hermano en Cristo. Así que el Señor lo que quiere de nosotros es que vayamos transformándonos. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es esto de transformar de gloria en gloria? Bueno, observamos nosotros la gloria de nuestro Señor, la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, y conforme vamos profundizando más en esta preciosa palabra en las Sagradas Escrituras, conforme nos sumergimos más en el mar profundo de las Sagradas Escrituras, vamos conociendo cada día un poco más a Cristo, y Cristo se va revelando a nosotros cada día un poco más. Nuestro panorama, nuestro conocimiento acerca del Señor se va ampliando cada vez un poco más. Y surge en la práctica lo que sería la transformación del Hijo de Dios. Se conoce a este término, o a esta explicación se la conoce con el término la santificación progresiva, que no es otra cosa sino que el Hijo de Dios, una vez que se ha convertido, una vez que se ha arrepentido y ha creído en Cristo, busca la santificación, es decir, obedecerle al Señor y vivir una vida en agradecimiento, dejando el pecado. De tal forma, escuche, de que si usted tiene un punto de partida de cuando comenzó su conversión, que pudo haber sido 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, solo usted lo sabe, pero sucede que cuando regresa a ver atrás, se da cuenta que usted ya no es el mismo que era antes, que a partir de Cristo su vida ha ido cambiando, ya no es el mismo. Ahora lo preocupante sería que yo regrese a ver atrás y encuentre que no he cambiado nada. Bueno, y ahí sí la cuestión es mucho más seria. Ahí la recomendación, mis hermanos, es arrepiéntase y crea en Jesucristo, porque no es hijo de Dios.
Solo el Hijo de Dios a partir de Cristo empieza a cambiar, empieza a tener una santificación progresiva. Y parte de esa santificación progresiva es, escuche, obedecer la palabra de Dios. En esta mañana, mis hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo que debemos llegar a la unidad del Espíritu, que seamos un solo cuerpo, que nos acerquemos al cuerpo. Debemos nosotros velar y procurar el crecimiento mutuo, por lo cual dice la palabra del Señor: animaos los unos a los otros y edificaos unos a los otros, así como lo hacéis. La palabra del Señor nos impulsa, nos motiva a que permanezcamos en eso, pero si no estamos en eso, nos llama a que lo hagamos, a que acudamos, a que obedezcamos. ¿Recuerdan que les hice repetir el versículo inicial de este mensaje? Nos decía la palabra del Señor: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, el pasaje termina de la misma forma, el versículo 16: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación en amor. Otra vez, edificación. En esta mañana, mis hermanos, hemos querido desafiar a la congregación, desafiarles a todos ustedes, aquellos que están viniendo cada domingo y están ocupando el mismo asiento de cada domingo, pero que después se van y continúan con su vida esperando que llegue el próximo domingo. Mis hermanos, por medio de su palabra, Dios nos está llamando a unirnos al cuerpo, a ser parte del cuerpo, a servirle al Señor por amor, pero también a servirle a los hermanos por amor. Este es un proceso que no es tan fácil. El servirle a Dios requiere preparación en la palabra del Señor, requiere que seamos bautizados, requiere que tengamos un poco de conocimiento importante y fundamental sobre las doctrinas de la gracia, sobre la palabra del Señor para empezar a servirle, pero que eso no le detenga. Capaz alguien dice: pero hermano, yo no sé mucho de la palabra, y bueno, pueden asomar algunas excusas que sí sean válidas, pero que eso no le detenga. ¿A qué me refiero? Mis hermanos, en la parte de allá afuera tenemos una mesa de información, y esa mesa de información estará con algunas personas para que si alguien aquí ha escuchado la palabra del Señor en esta mañana y quiere responder al llamado del Señor para servirle, pueda pasar por ahí y dejar sus datos. Vamos a ayudarla a identificar cuáles son sus dones. Nos abre los ojos, Señor. Yo quiero solamente rogarte, buen Dios, que en esta mañana tú proporciones la valentía necesaria a los hermanos, la fortaleza, Señor, para que puedan dar el primer paso, Señor, de servirte, buen Dios, de disponer su corazón no para los hombres, sino para ti. Te ruego, Señor, que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, llevando a esta decisión. Te rogamos, Señor, que hoy sea el tiempo, Señor, que pueda haber muchos hermanos que digan: heme aquí, envíame a mí. Gracias, Dios, por este tiempo. Te dejamos en tus manos y te pedimos que nos ayudes, Señor, a cumplir con tu palabra, y que esta palabra la podamos poner en práctica en todos sus aspectos, cada vez y cuando sea necesario. En Cristo Jesús oramos. Amén.